Ya está. Y ahora chicos, este es un primer video que se ha preparado para ustedes a manera de clase virtual, que a mí me parece mucho mejor porque van a poder ver el video muchas veces, las veces que quieran, aparte de que van a poder hacer las preguntas ya sea por la página del Facebook o mucho mejor por los grupos de WhatsApp que hemos creado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hablar ahora es de lo que es histología. Ustedes ya habían visto un video que les he pasado, también han resaltado en el libro lo más importante. Entonces ahora esta clase viene como clase explicativa, ¿ya? Como les había dicho, el tema es la histología. Todo esto después de la explicación lo van a resumir en sus cuadernos de avance. Al final del video les voy a explicar cómo es la cuestión. Bien, ¿qué es la histología? La histología deriva de dos términos que son histos, que significa tejido, y logos, que es estudio. Por lo tanto, sería estudio de los tejidos humanos o vegetales, ¿sí? Esto se realiza con la ayuda del microscopio. ¿Qué es un tejido? Un tejido es el conjunto de células que tienen un mismo origen, ¿sí? Por ejemplo, las células óseas van a dar lugar a un tejido óseo, las células sanguíneas a un tejido sanguíneo, las células nerviosas a un tejido nervioso. Entonces, si el tejido es el conjunto de varias células que cumplen una misma función y tienen un origen igual, ¿ya? Eso es un tejido. Ahora, los tejidos pueden ser vegetales o pueden ser animales. Vamos a empezar hablando de los tejidos vegetales, que son los de las plantas. Tenemos tres tipos de tejidos a nivel vegetal, que son los protectores, que son el tejido de sostén, y los tejidos vasculares. ¿Qué son los tejidos protectores? Son aquellos que van a recubrir a la planta o a la hoja, ¿sí? Como una especie de protección, por eso se llaman protectores. Y existen de dos tipos, que son epidermis y el suber. ¿Qué es la epidermis? La epidermis es la parte superficial de la hoja de la planta, es la parte más externa, ¿sí? Y es la única que no posee cloroplastos. Que los cloroplastos son estructuras que dan el color verde de la planta, ¿sí? En la hoja, la superficie epidérmica está recubierta por una sustancia llamada cutina. Esta capa es lo que se viene a llamar lo que es la cutícula del vegetal, ¿ya? Y en la misma hoja existen unas ranuras o unos pequeños canales que son los estomas, que permiten el intercambio de los nutrientes de la planta con la tierra o con el medio externo. El suber es la multicapa de células muertas que está por debajo del epidermis, ¿ya? Especialmente en las plantas que son leñosas, es decir, plantas grandes, árboles que producen leña, ¿ya? Y estas están impregnadas por una sustancia llamada suberina. Esta suberina permite el intercambio de los nutrientes a través de los orificios de las hojas. El parénquima cumple muchas funciones, pero principalmente tres, ¿sí? Una que capta la luz solar y la convierte en energía química, es decir, participa en lo que es la fotosíntesis. La otra es la de reserva, porque es capaz de almacenar nutrientes para la planta. Y el acuífero, que es el de acumular el agua en la planta, es decir, evitar que se seque. Cuando nosotros echamos agua a una plantita, este acuífero acumula el agua de tal manera de que la planta no se muera, ¿sí? Los tejidos de sostén son dos, que son el colénquima, que es el tejido de sostén principal de las hojas, ¿sí? Se encuentra a nivel externo también en lo que se llama la periferia. Y el esclerénquima, que es un tejido de sostén de los vegetales maduros y sustituye lo anterior al colénquima en estos. Los tejidos vasculares son dos principales, que son el xilema con X, xilema, se los voy a escribir aquí. Ya, aquí vamos a poner esto así. Vale. Vamos otra vez. El xilema, ¿ya? Que se escribe así, xilema. Bien. El xilema y el floema. ¿Cuál es la función del xilema? El xilema se encarga de conducir la savia, ¿ya? Se encarga de conducir la savia bruta, es decir, el líquido de la planta, a través de la raíz hasta todas las hojas, ¿ya? Y el floema se encarga de conducir la savia, ¿ya?, de la hoja a toda la planta.
Es decir, una lleva de la hoja a toda la planta y la otra la lleva de la planta hacia las hojas, ¿sí? Bien, de tal manera de que el nutriente llegue de la raíz a la planta y de la planta a las hojas. Eso es lo que hacen el xilema y el floema. El xilema es de células alargadas, ¿ya? Y es el principal componente, por ejemplo, de la madera. El floema, en cambio, tiene un tipo de células más separadas, formando pequeños agujeritos llamados cribas, por eso se llaman células cribosas, y a través de estas pasa todo el nutriente que ha llegado de la raíz de la planta, de las hojas a toda la planta, ¿ya? Luego, el tejido merestemático, ¿ya? Está presente en vegetales en dos tipos de variedades, los primarios y los secundarios. Los primarios son responsables del crecimiento en longitud, es decir, que la planta crezca hacia arriba, ¿ya? Y el secundario es el que es responsable de que la planta crezca en grosor, es decir, para que la planta crezca hacia arriba, grande y gruesa, tiene que tener los dos meristemas. Si tiene uno solo, solamente va a crecer en tamaño y va a ser delgadita, ¿ya? Y por el contrario, si solo tiene el secundario, va a ser gruesa, pero va a ser pequeña, ¿sí? Eso da la constitución o la estructura a los vegetales y plantas. Eso sería en relación a lo que es el tejido vegetal, ¿ya? Entonces, todo esto tiene relación con la fotosíntesis, con las plantas y con la nutrición de la planta. En los tejidos animales tenemos varios tejidos. Tenemos el tejido de animales, ¿sí? El tejido primero de revestimiento. ¿Qué es el tejido de revestimiento? Es aquel que va a proteger o va a cubrir al organismo, ¿sí? Uno de los principales es la epidermis. ¿Qué es la epidermis? Es la parte de la piel que recubre todo nuestro organismo. Eso es un tejido de revestimiento, ¿sí? Esto da lugar a el tipo de piel que podamos tener, ¿sí? El tipo de piel, si es una piel gruesa, es una piel delgada. Esto también lo encontramos en el intestino delgado. El intestino delgado está recubierto por tejido de revestimiento que va a producir una superficie de absorción de tal manera que el intestino delgado pueda producir su función de absorción de nutrientes. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el tejido glandular. El tejido glandular es el que se encuentra, obviamente, lo vamos a encontrar en las glándulas. ¿En qué glándulas lo vamos a encontrar este tejido glandular? Especialmente a nivel de la piel, con tres tipos de glándulas. Glándulas exócrinas, que producen sustancias hacia afuera, glándulas endocrinas, que producen sustancias hacia adentro, y las mixtas, que producen ambos, o que producen sustancias mixtas, que pueden ser internas hacia afuera, internas hacia adentro o externas hacia afuera, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las exócrinas? Son las que expulsan la sustancia hacia afuera. Ejemplo, la transpiración, el sudor, las lágrimas, ¿sí? Todo eso. La saliva. Las endócrinas son aquellas que producen sus sustancias hacia adentro. Por ejemplo, las hormonas, ¿sí? Y las mixtas son aquellas que son endócrinas y exócrinas, es decir, que producen hacia adentro y producen hacia afuera, ¿ya? Una de estas es el jugo pancreático, por ejemplo, ya que vierte sustancias al intestino delgado para ayudar a la digestión, pero también produce hormonas digestivas, ¿ya? Y el tejido adiposo. El tejido adiposo es otro tipo de tejido, también llamado tejido graso. Es aquel que lo vamos a encontrar principalmente por debajo de la piel. Ya aquellas personas que son gorditas tienen este acúmulo de tejido adiposo, por ejemplo, la celulitis en algunas personas, generalmente en las mujeres, ¿no? Ese es el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene dos funciones, uno de protección de órganos y otro de darnos calor. Se dice que las personas que son más gorditas soportan el frío mejor que los flacos. ¿Por qué? Porque tienen el tejido adiposo que les cubre del frío, ¿no? Y aparte de que este tejido adiposo es importante porque recubre ciertos órganos. Si ustedes van al mercado y compran, por ejemplo, hígado, riñón, corazón, van a ver que hay esa grasita en algunos lugares del órgano. Eso es tejido adiposo, ¿ya? Bien. El tejido cartilaginoso es el que forma el cartílago. ¿Qué es el cartílago? Es la parte final
de los músculos, es lo que se va a unir al hueso, ¿ya? Es flexible, tiene colágeno, no tiene irrigación sanguínea y tampoco tiene inervación, es decir, no hay sensación a nivel de los cartílagos. El cartílago es lo que es el tendón, en realidad es lo que une al músculo con el hueso, ¿ya? Es el tejido cartilaginoso. El tejido óseo, como su nombre lo indica, es el que produce el hueso o que forma el hueso a partir de células óseas, que son los osteocitos, ¿ya? Estas células óseas tienen colágeno, tienen material orgánico e inorgánico. ¿Cuál es el material inorgánico? Los minerales, los fosfatos, el calcio. ¿Cuál es el material orgánico? El material orgánico es el colágeno, las proteínas, ¿sí? Del hueso. Este hueso va a estar conformado por osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son los órganos o las células que forman al hueso. Y los osteoclastos son las destructoras de hueso. Es decir, para evitar enfermedades o alteraciones a nivel del hueso, ¿sí? Bien, otro tejido es el tejido sanguíneo, que es el que conforma la sangre. Sabemos que la sangre tiene células rojas, que son los glóbulos rojos, células blancas, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas. Todo eso está dentro de un líquido llamado plasma. Todo eso es el tejido sanguíneo. Los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos y forman la sangre. Los glóbulos blancos son llamados leucocitos y son nuestras defensas ante algunas enfermedades, ¿sí? Como enfermedades infecciosas o de bacterias. Y las plaquetas, también llamadas trombocitos, son células sin núcleo y tienen la función de taponar lesiones. Por ejemplo, cuando hacemos una herida y sale sangre, vienen las plaquetas y tapan la herida, ¿ya? El tejido muscular, como su nombre lo dice, forma lo que son los músculos, todos los músculos en nuestro organismo, los músculos de los brazos, del abdomen, de las piernas, de los pies, de la cara, todo eso, ¿sí? El tejido nervioso es el que forma las neuronas, es decir, a partir de células nerviosas, que son las neuronas, se va a formar tejido nervioso y eso va a formar estructuras como el cerebro, el cerebelo, la médula, ¿sí? El tejido nervioso, como les había dicho, está formado por la neurona. La neurona es una célula nerviosa especializada que al unirse con otras células forma este tejido nervioso, dando lugar a estructuras u órganos como principalmente el cerebro. Entonces, en resumen, hemos visto lo que son el tejido vegetal, ¿sí? Los principales tejidos, que son el tejido protector, los tejidos de sostén y los vasculares. Y en los tejidos animales, ya hemos visto lo que es el tejido de revestimiento, lo que cubre algunas estructuras, los glandulares que forman las glándulas, el adiposo que forma las grasas, los cartilaginosos que forman el cartílago o tendón, el óseo que forma el hueso, el sanguíneo la sangre, el muscular, el músculo, y el nervioso, los nervios. Bien, en resumen, eso es todo, chicos. Lo que quiero que me hagan ahora es, ya han visto el video, ya han hecho el resultado de su libro. Quiero que me resuman en el cuaderno de la página 44 a la 51. No es mucho, eso es lo que hemos avanzado, lo que hemos resaltado. Nada más, ya, todo eso en el cuaderno de avance. Y como siempre, la parte de abajo del libro, que es donde están las definiciones, estas de acá, las definiciones de acá, quiero que me lo hagan en el cuaderno de laboratorio, las definiciones con su oración y su imagen o gráfico. Nada más, eso nada más. Solamente el resumen del libro en el cuaderno de avance y las definiciones en el cuaderno de laboratorio. ¿Para cuándo? Ustedes están en con cuarto A, paso me parece el martes, y con cuarto B el miércoles. Entonces tienen hasta el miércoles para entregarme ambos cursos, ya sea a través de la página de Biología Ítalo-Boliviano o a través de los grupos de WhatsApp. El grupo de italoboliviano.plus es solamente para información o para subir algunas actividades. Ahí no tienen ustedes que entregar absolutamente nada. Todo eso a través de la página Ítalo-Boliviano y a través de las páginas de WhatsApp, o si no a mi WhatsApp particular. Ya, entonces en resumen, solamente el resumen de las páginas, vuelvo a repetir porque no se olviden, 44 a las 51 en el cuaderno de avance y en el cuaderno de laboratorio la actividad de las definiciones. Bien, chicos, eso entonces sería todo, nada más. Voy a estar publicando otras actividades para las siguientes semanas. Esto es lo único que tienen que hacer, no es mucho, háganlo bien y me lo presentan en las fechas que se les indicaba. ¿Ya? ¿Listo? Nos vemos. Chao.